encuentren súper bien. Me confirman, por favor, si me pueden escuchar bien, si me pueden ver y también, pues, si están visualizando la pantalla. Afirmativo. Perfecto. Bueno, entonces demos inicio a la capacitación que tenemos preparada para el día de hoy. El tema es prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de origen laboral. El objetivo de esta capacitación, como pues de prácticamente todas las que realizamos en el área de seguridad y salud en el trabajo, es prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo en nuestros lugares de trabajo, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, para iniciar, quiero hacerles una pregunta, a ver cómo estamos con estos conceptos de accidentalidad. ¿Qué entienden ustedes por accidente de trabajo? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra accidente de trabajo? Algo que nos puede ocurrir estando laborando. Sí, muy bien. Bueno, entonces, nosotros siempre cuando pensamos en qué es un accidente de trabajo, muchas veces pensamos en, bueno, sí, de pronto me puedo caer por las escaleras, sí, de pronto hay un hueco en el piso y eso me generó también una caída, si me golpeé, ¿sí? Nosotros identificamos accidente de trabajo como la ocurrencia de esos eventos, ¿cierto? Pero resulta que la normativa nos indica qué es un accidente de trabajo. Esta parte sí es necesario que la tengan bastante presente porque resulta que en la evaluación que pues viene con la asistencia, nos preguntan esto, nos preguntan qué es un accidente de trabajo y nos preguntan qué es un accidente de trabajo y entonces nos confunden con el concepto de es una caída y también está el concepto que es propiamente de acuerdo con lo que nos dice la normativa colombiana. Entonces la norma nos dice que es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que le puede producir al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez o incluso la muerte, ¿sí? Entonces, una lesión orgánica puede ser un golpe, puede ser una herida. La perturbación funcional ya es cuando de pronto perdemos alguna parte de nuestro cuerpo que nos impide la funcionalidad adecuada del mismo. Y la invalidez es cuando, pues, claramente la persona queda inválida, ¿cierto? Y luego, pues, está la muerte, que pues, ya sabemos a qué hace referencia, ¿sí? Entonces, esto se presenta por desplazamientos, cuando se están realizando las labores y la actividad recreativa, que ya les voy a explicar a qué hace referencia cada uno, ¿sí? Entonces, el concepto de accidente de trabajo no se queda solo en que es un suceso repentino, porque muchas veces solamente nos mencionan esa primera parte, ¿sí? Resulta que el concepto de accidente de trabajo es un poquito más extenso y es este que les estoy mostrando acá en este momento. Entonces, ¿qué también puede ser un accidente de trabajo? Entonces nos dice que es el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Es decir, lo que de pronto nos ordene nuestro jefe inmediato, ¿sí? O en la empresa como tal que realicemos y que de pronto estemos fuera del lugar o horario de trabajo. ¿Listo? Eso se puede considerar también un accidente. Ahora, dice que igualmente se considera un accidente de trabajo el que se produce durante el traslado de trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, pero siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. ¿Listo? Entonces, en esto debemos también ser muy claros porque se han presentado ocasiones en las que ocurren accidentes de trabajo y pues, digamos, perdón, ocurren accidentes de tránsito y los trabajadores suelen confundirlos con que es un accidente de trabajo porque íbamos para nuestro trabajo, pero no. Este solamente se presenta siempre y cuando pues el transporte sea suministrado por la empresa. ¿Listo? Para que pues lo tengamos muy presente también.
Y por último, dice que de igual manera también se considera un accidente de trabajo el que se produce por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando sean por cuenta o en representación del empleador o pues de la empresa, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, no sé, decidimos que íbamos a hacer una actividad recreativa en una caja de compensación para este grupo de trabajadores y pues la empresa fue la que la organizó y le reportó a la ARL que ciertos trabajadores iban a estar en una actividad recreativa fuera de su horario y lugar de trabajo. Entonces, si se llega a presentar un evento, un accidente, que una persona de pronto se lesione, eso cuenta como un accidente de trabajo, ¿listo? Para que pues tengamos en cuenta que el concepto no se queda solo en esos sucesos repentinos que sobrevienen por causa o con ocasión del trabajo, sino que pues acá también nos dan como una explicación mucho más amplia de qué es con esa ocasión del trabajo, ¿listo? Bueno, resulta que existen unas causas por las cuales se presentan normalmente los accidentes de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las causas más normales? El exceso de confianza. Cuando nosotros realizamos la investigación de un incidente o accidente de trabajo, normalmente siempre se presenta esto, que fue por exceso de confianza por parte del trabajador. Entonces debemos también tener mucha precaución, pues en ese sentido, ¿listo? Luego dice, orden y limpieza en el área de trabajo. Esto quiere decir que la falta de orden y aseo en las áreas de trabajo se convierten también en una de las causas más probables de accidentalidad. Son una de las causas que pues más nos generan accidentes de trabajo, ¿sí? Por eso pues es importante, por eso también se realizan charlas sobre el orden y el aseo. Entonces es importante que también lo tengamos en cuenta porque como podemos observar es una de las causas que más genera este tipo de eventos. Luego está el cansancio. ¿El cansancio físico nos puede generar accidentes de trabajo? Sí. Porque de pronto, no sé, cansancio en las manos y que ya se nos sueltan las cosas, eso puede pasar. Pero digamos que acá también va más en el cansancio mental, ¿sí? Porque este cansancio es el que más nos genera accidentes de trabajo. Cansancio porque no se durmió bien, el exceso de trabajo, muchísimas causas que pueden llevar a este tipo de cansancio, eh, pueden llegar a generar también un accidente de trabajo porque claramente la persona se distrae o eso de que cierra los ojos tal vez por unos segundos, y pues en esos segundos ocurre un accidente de trabajo. Bueno, el tema de no usar elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, pues ya sabemos que no evitan que ocurra un evento, pero pues sí mitigan la posibilidad de que este sea mucho más grave, ¿sí? ¿Hay elementos de protección personal que le evitan la lesión al trabajador? Claro que sí, por ejemplo, las botas, por ejemplo, el casco, en algunas ocasiones los guantes, las gafas de seguridad, ¿cierto? Entonces, por eso también es importante su uso, porque muchas veces encontramos que fue exceso de confianza y omisión del uso de los elementos de protección personal. Encontramos también la falta de capacitación. Resulta que la falta de capacitación, también se convierte en una de las causas que más accidentes de trabajo generan. ¿Por qué? Porque si de pronto se trata del uso de una máquina o de cómo se realiza una tarea y no me indicaron o no me capacitaron en ese procedimiento de cómo se realiza esa tarea o de cómo se usa esa máquina, pues yo la voy a utilizar de acuerdo con lo que yo sé, ¿cierto? Muchas veces de pronto por lógica decimos, bueno, yo la voy a utilizar como creo que se utiliza o yo voy a hacer el procedimiento como creo que se realiza. Y resulta que en ese cómo creo que se hace, se puede generar un accidente de trabajo por no realizar el procedimiento de manera adecuada o por no utilizar la máquina como realmente se debe utilizar. Entonces, por eso la falta de capacitación también es un factor importante que puede generar accidentes de trabajo. Entonces, resulta que existe, ya ahorita les voy a decir cuál es la norma. Existe una norma en donde podemos nosotros identificar todos esos factores, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar todas estas causas de accidentes y ahí es donde se resume en que estas son las causas más probables. Y por último están los descuidos, ¿sí? O la distracción, que va muy ligada al exceso de confianza. Entonces,
que estaba hablando por teléfono y en eso de que yo estaba aquí concentrado en la llamada y preciso iba bajando unas escaleras y no me di cuenta, se me dobló el pie o no me di cuenta que había de pronto una basura que hizo que me resbalara, me caí y me generé un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, descuido por el uso de una máquina que yo estaba descuidado, que es como, pues, el ejemplo que se muestra en la imagen. Yo estaba descuidado y no presté atención y resulta que en eso, pues, ocurrió el accidente del trabajo, ¿sí? Listo. Entonces, estas son las causas más probables que pueden generar accidentes que nosotros debemos tenerlas súper presentes para evitar en todo momento que se presenten en nuestro lugar de trabajo. ¿Listo? Porque debemos tener presente que debemos evitar que nos pasen a nosotros o que le pasen a otro compañero. ¿Sí? Porque pues se puede presentar. Nosotros identificamos que de pronto como compañero no está utilizando los EPPs o que está cometiendo un acto inseguro o que el área en donde se encuentra le hace falta orden y aseo, o que el compañero no sabe cuál es el procedimiento para realizar ese trabajo o para utilizar esa máquina. Entonces nosotros podemos también identificar y pues reportar estas causas para evitar que se generen accidentes de trabajo. ¿Listo? Ahora voy con otra preguntita. Para ustedes, ¿qué es un incidente? Cuéntenme, ¿qué entienden por incidente de trabajo? Como un evento que pasa dentro del entorno. No, no se les viene a la mente una idea. Y pues, resulta que un incidente pasa por las mismas causas que se presenta un accidente de trabajo, ¿sí? Se puede generar por las mismas causas. Pero, bueno, aquí lo dice, es un suceso acaecido, es decir, es lo mismo, un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. La diferencia es que este no le genera una lesión al trabajador. Por eso la imagen dice ahí, uy, casi me accidento. Es el hecho de casi me caigo, casi me pego, casi me cae algo encima, ¿sí? Es el casi accidente. Eso es un incidente de trabajo, ¿listo? Se presenta por las mismas causas que se presenta un accidente, con la diferencia de que el trabajador no sale lesionado, ¿listo? Estos incidentes normalmente pues no se les reportan a la ARL porque claramente de pronto no requirieron una atención médica, ¿sí? Entonces pues por eso no se reportan. ¿Se les debe realizar una investigación? Claro que sí, ya ahorita pues vamos a hablar de la parte de la investigación de los accidentes. También se debe investigar porque pues claramente las causas que dieron origen a este evento, a este incidente, pueden más adelante generarme un accidente en el que ya hay una persona lesionada. Entonces, por eso también debemos reportarlo, también debemos identificar las causas para poder prevenir que se vuelva a presentar. ¿Listo? Entonces, eso es un incidente de trabajo. Bueno, si de pronto no conocíamos, pues más o menos qué era, y ahora sí tenemos el concepto claro para que pues también podamos identificar qué es un accidente y qué es un incidente. Resulta que dentro de la normatividad, nosotros podemos evidenciar también cuáles son esos accidentes graves, ¿sí? Porque resulta que los accidentes se clasifican en leves, graves y mortales. Entonces, los leves, un corte, un golpe, puede ser una fractura, sí, claro. Son también, los leves pueden ser accidentes también que uno cree que pueden ser graves, pero en realidad no lo son porque así no los cataloga la norma. Entonces, ¿qué es para la normativa un accidente de trabajo grave? La amputación de cualquier segmento corporal, es decir, que perdió un dedo, que perdió una mano, que perdió un pie. Eh, Listo, la amputación de cualquier segmento corporal. Fractura de huesos largos, como por ejemplo el fémur, ¿sí? Eso es un accidente de trabajo grave catalogado por la norma. Trauma cráneoencefálico, porque pues claramente puede generar la inconsciencia del trabajador, quemaduras en segundo y tercer grado, lesiones severas en las manos. Pero ¿cuáles lesiones severas en la mano? No son que de pronto solo me hice un cortecito y ya, que ven ahí ese ruido. No son solo que de pronto me hice un corte y ya, eso no es una lesión severa en la mano, eso es un corte. Las lesiones severas en las manos son aquellas que pueden limitar la funcionalidad de la misma,
que hubo un corte, pero ese corte generó de pronto que se dañara un tendón, ¿sí? Entonces resulta que ahora me limita el movimiento normal de la mano. La amputación de un dedo que me limita el movimiento normal de la mano, ¿sí? Que de pronto, porque pues les cuento que a mí se me presentó un caso en una empresa en la que yo trabajaba de un señor al que le cayó, pues también fue como por un exceso de confianza, una IP de metal, eso es como una especie de columna grande de metal, es bastante pesada, la estaba moviendo en ayuda con otro compañero y él pues o no sacó la mano de manera rápida, ¿sí? Pues con la base de esa IP, que es un cuadrito de metal un poquitico grueso, le cayó en el dedo índice derecho, generando que perdiera ahora se me olvidó cómo es el nombre de esta parte del dedito. La cuestión fue que perdió como la huella, ¿sí? Entonces, eso fue un accidente de trabajo grave, porque perdió esta partecita del dedo, creo que es la falange. Entonces, la perdió y pues eso se considera ya un accidente grave porque realmente afecta la funcionalidad normal de esa parte del cuerpo, especialmente porque pues ahí va la huella. Lesiones severas en la columna, que son las que claramente nos pueden dejar pues inválidos, lesiones oculares porque puedo perder la vista o lesiones auditivas porque pues claramente puedo perder la audición. Entonces, de acuerdo con la normativa legal vigente en seguridad y salud en el trabajo, estos son los accidentes que se catalogan como accidentes de trabajo graves. ¿Listo? Para que pues lo tengamos presente porque estos accidentes de trabajo, aparte de realizar el jurado ante la ARL, claramente se deben reportar ante la misma y pues ante el Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Entonces, recordemos que la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades laborales es responsabilidad de todos. ¿Listo? Por eso es que cuando se hace la capacitación de inducción se les mencionan los roles y responsabilidades que cada uno tenemos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso esta capacitación nos dice que prevenir que esto pase es responsabilidad de todos, de la empresa, de los trabajadores, de absolutamente todos. Y pues también nos dice que el compromiso, la comunicación, la identificación y el control de los peligros es fundamental para evitar que se presenten este tipo de eventos. Voy con otra pregunta, que yo ya les di un poquito de la respuesta, pero vamos a ver si de pronto la captan. ¿Por qué creen ustedes que se debe realizar la investigación de un incidente o de un accidente de trabajo? Para saber las causas del accidente que pasó o en el momento que haya pasado el incidente. Exactamente. Entonces, esa respuesta estuvo excelente. Resulta que nosotros debemos realizar investigación de los accidentes e incidentes de trabajo porque pues, nos permiten identificar cuál fue el origen del evento y podemos intervenir con un plan de mejora para minimizar que el evento se siga repitiendo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que puede pasar que de pronto nadie está exento de sufrir un accidente de trabajo, ¿cierto? Pero la idea no es que de pronto hoy se me accidentó una persona por una caída. Dentro de la investigación yo hice un plan de mejoramiento, ¿sí? Pero en un mes volvió y se me accidentó otra persona también por una caída. ¿Qué pasó? No funcionó el plan de mejoramiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que esa misma situación, ese mismo evento, no se me vuelva a presentar más adelante. Eso con las investigaciones de los accidentes de trabajo. Y con las de los incidentes, pues claramente la investigación nos permite también determinar cuáles fueron las causas que lo generaron para evitar que más adelante este se reconvierta en un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es importante para poder identificar esas causas, como nos lo decía la compañera, podemos identificar esas causas que dieron lugar al accidente de trabajo y así evitar que pues se vuelvan a repetir. ¿Listo? ¿Cómo se realiza la investigación de un accidente de trabajo? Entonces resulta que nosotros contamos con un formato, ¿sí? De investigación.
recuerden que ustedes como trabajadores, que creo que esto se los dije en la inducción, los trabajadores deben reportar el accidente de trabajo de manera inmediata a su jefe, ¿listo? A su jefe inmediato. Se reporta de una vez, no debemos darle espera. La empresa es quien tiene un tiempito estimado para poder hacerle el reporte ante la ARL y luego ya pues tenemos los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento para poder realizar la respectiva investigación del evento. ¿Listo? Entonces, tenemos el formato de investigación, se tienen los 15 días para poder realizar esa investigación, se deben revisar los hechos y las evidencias, es decir, cuando ocurre un evento, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos tomar evidencias fotográficas del lugar o de la lesión que sufrió el trabajador para poder identificar cuáles fueron las causas que dieron origen, al igual que la versión de los hechos del trabajador y si hubo testigos de los testigos, para poder pues determinar adecuadamente las causas que dieron origen a ese accidente de trabajo. Luego ya nosotros determinamos cuáles son las causas básicas y las causas inmediatas de acuerdo con las evidencias y con los hechos presentados, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo es lo de las causas básicas y lo de las causas inmediatas. Luego, pues establecemos las medidas correctivas a las que pues haya lugar de acuerdo con el evento que se presentó. Entonces, por ejemplo, bueno, se presentó este accidente, entonces ahora lo que debemos hacer es una capacitación en identificación de peligros porque el accidente se generó debido a que no hicimos una adecuada identificación de peligros en el lugar de trabajo, ¿sí? Listo. Y por último, adoptar una metodología de investigación, que ya también les voy a decir cuáles son esas metodologías de investigación que existen, porque creo que también les sale en la evaluación que van a presentar. Entonces, recordemos que pues la investigación de los accidentes de trabajo no busca culpables, ¿sí? Esa no es la idea de realizar una investigación de un incidente o de un accidente de trabajo, sino que debemos es buscar bueno, pues acá lo tenemos, ¿no? Y se permite encontrar las causas que lo originaron para prevenir su repetición. Eso es lo que nosotros buscamos con las investigaciones de los incidentes y los accidentes de trabajo. Encontrar la causa raíz que dio lugar a ese evento y pues poder generar un plan de acción que nos permita que no se vayan a volver a presentar ese tipo de accidentes de trabajo y que en general pues tampoco se presente, porque también la idea digamos, de todo esto en el sistema de gestión es evitar que se presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales a largo plazo, ¿sí? Entonces, pues, por eso es que pues debemos realizar también este proceso de investigación en caso de que se presente uno, como ya pues lo tuvimos anteriormente, que realizamos la divulgación de lo sucedido, que ustedes dieron sus opiniones, sus puntos de vista, ¿cierto? Y que pues la capacitación fue precisamente para identificar, ¿cierto? Que fue la capacitación de identificación de peligros. Entonces, listo. Ahora vamos con lo que les mencionaba de la metodología. Bueno, ¿cuál es la metodología que nosotros utilizamos para poder realizar la investigación de los accidentes de trabajo? Esto lo encontramos en una norma técnica colombiana que es la 3701, en donde nosotros vamos a poder encontrar lo que son un listado de causas básicas, que son las causas, aquí pues nos menciona, dice, son las causas reales manifestadas detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y las condiciones inseguras. Es decir, que estas causas básicas que nosotros identificamos acá son las que llevaron a la persona a cometer el acto inseguro o son los factores de trabajo que llevaron a una condición insegura, ¿sí? Por ejemplo, en los factores personales nosotros podemos encontrar capacidad inadecuada, falta de conocimiento, tensión, entre otros factores que son personales, ¿sí? Y luego encontramos los factores de trabajo. ¿Qué podemos nosotros encontrar en los factores de trabajo? Falta de liderazgo, falta de supervisión, ingeniería inadecuada pues en la estructura en donde nos encontramos realizando las labores, mantenimientos inadecuados de máquinas, equipos, herramientas, instalaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, estas son las causas básicas, que es donde se encuentran los factores personales y los factores de trabajo, que son los que me llevan a pues, tener un acto inseguro o una condición insegura. Ahora, ¿cuáles son esas causas inmediatas?
Las causas inmediatas ya son los actos y las condiciones inseguras que nosotros podemos evidenciar. Entonces, recordemos que los actos inseguros son todas aquellas acciones que cometemos nosotros como trabajadores, ¿sí? El no utilizar los elementos de protección personal, la falta de organización en el área de trabajo, el exceso de confianza, la distracción, todo eso son actos inseguros que son pues los que nosotros podíamos ver en la capacitación de identificación de peligros, ¿cierto? Luego encontramos las condiciones inseguras, que pues ya sabemos también, de acuerdo con esa capacitación que recibimos, que las condiciones inseguras son todas aquellas falencias que nosotros podemos encontrar en las instalaciones de trabajo. Entonces dice que son las instalaciones, los equipos de trabajo, las máquinas, las herramientas que no están en condiciones de ser utilizadas o de realizar el trabajo para el cual fueron pues diseñadas o creadas y que pueden poner en riesgo al trabajador de sufrir un accidente. ¿Sí? Entonces, estas son las causas inmediatas que son las que contienen los actos inseguros, que son los que cometen los trabajadores, y las condiciones inseguras. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos de condiciones inseguras? Un cable pelado, piso de pronto con un hueco, escaleras sin antideslizantes, escaleras sin pasamanos. Son todas aquellas condiciones peligrosas que nosotros podemos encontrar en nuestro entorno laboral. ¿Listo? Entonces, esta es como la metodología para identificar la causa del accidente. Ahora, ¿cuáles son esos métodos para identificar las causas? Que ya está en la propia metodología. Lo que les menciono ahorita es una norma técnica que nos ayuda a guiarnos en, pues, cómo podemos nosotros encontrar esa causa raíz. Esa es como una guía. Y luego está la propia metodología que se puede sacar con, existen diferentes que son, por ejemplo, los 5 porqués, que son esta que vemos acá en pantalla, que son 5 preguntitas que nos ayudan a encontrar cuál fue la causa que generó el accidente, por qué sucede el accidente, por qué se pierde el control, porque pues esto fue lo que es como el ejemplo, ¿sí? Porque cogió tan rápido la curva, porque no tomó la curva. Entonces, estas son 5 preguntas que nosotros nos debemos realizar para poder encontrar la causa raíz del accidente. Podemos encontrar también la espina de pescado, que es otra metodología que también utilizamos pues para la identificación de causas. Y también tenemos el árbol de causas, que es el que pues nosotros utilizamos para poder realizar la investigación de un accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, en el árbol de causa nosotros también colocamos cuál fue la causa que, pues, qué fue lo que pasó, colocamos cuáles son esas causas básicas y esas causas inmediatas que fueron las que les acabé de mencionar hace un momento, ¿sí? Y ahora les voy a hacer otra preguntita. Ya casi finalizamos la capacitación. Les voy a hacer ahora otra preguntita. ¿Qué es para ustedes una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es la que uno sufre a medida que uno vaya trabajando. Digamos que, por ejemplo, las profesoras que a veces empiezan a sufrir de la garganta o de la voz. Eso es una enfermedad laboral. Exactamente. Entonces resulta que pues hay también una norma que nos indica pues qué es una enfermedad laboral, ¿sí? Entonces nos dice que se define enfermedad laboral como aquella que se contrae como resultado de la exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que la persona se encuentra trabajando y pues que esta exposición es a un largo periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son esas enfermedades que más se pueden presentar? Se pueden presentar más que todo por ergonomía, ¿sí? Entonces, que el túnel del carpo, que el síndrome del manguito rotador, ¿sí? Son las más comunes que se pueden llegar a presentar de los trabajos que se realizan. Existen otras que se pueden presentar en personas que realizan trabajos de soldadura, ¿cierto? Por el químico que inhalan. O también las personas que trabajan de pronto en manipulación de químicos, pero que todas estas enfermedades de alguna u otra forma se pueden evitar con el uso de los elementos de protección personal, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles serían esos consejos para prevenir las enfermedades laborales? Porque pues lo que les digo, la que más se presenta es por el factor osteomuscular. ¿Cómo la podemos prevenir nosotros? Pues
los consejos más prácticos son la calidad ergonómica, es decir, mantener una postura adecuada en el momento en el que pues realizamos nuestras labores, ¿sí? También verificar que pues la silla sea una silla adecuada, que el escritorio esté a la altura adecuada, el computador también, que esté a la altura adecuada, a la distancia que pues se requiere tener. Mantener una higiene íntegra. Esto hace referencia a que de pronto no mantengamos solo una higiene postural dentro del trabajo, sino también fuera de él, porque pues es fundamental que nos cuidemos tanto fuera como dentro del trabajo, ¿listo? Porque todo eso influye mucho en contraer una enfermedad laboral. Muchas veces nosotros decimos, es por el trabajo, sí, pero pues también qué he hecho yo en mi vida cotidiana para pues hacer que yo pueda obtener esa enfermedad, ¿cierto? Realizar las pausas activas. Es muy importante que nosotros podamos realizar las pausas activas durante la jornada laboral. Normalmente en el examen médico nos recomiendan realizar una pausa activa cada 2 horas durante la jornada laboral. Para una persona que trabaja pues la jornada completa, mañana y tarde, pues las pausas activas serían una en la mañana y una en la tarde. ¿Qué tipo de pausas activas? Ejercicios de estiramiento, estirar el cuerpo completo, ¿sí? Con los bracitos hacia arriba, el estiramiento de las manos hacia arriba, hacia abajo, el movimiento de los hombros hacia atrás, hacia adelante, pues también de la cabeza, hacia atrás, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, con las piernas, con los brazos, todos esos son ejercicios que nosotros podemos realizar que no nos van a quitar más de 5 minutos y que pues nos van a ayudar a ser también mucho más productivos, porque fíjense que una asesora de una ARL con la que nosotros trabajamos nos indicaba que hicieron un estudio en un área de confecciones, ¿sí? Donde se trabaja por tareas. Y que pues ellos identificaron que una persona que no realiza pausas durante la jornada laboral al final termina más cansado y es menos productivo. Nosotros sabemos que pues en ese tipo de áreas laborales los pagos son por tareas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si no rindes, si no hace su tarea, si no completa sus tareas, pues el pago claramente disminuye, ¿cierto? Pero ellos identificaron que cuando el trabajador realiza pausas activas durante la jornada laboral, al final no termina tan cansado y también es muchísimo más productivo. Entonces, pruébenlo y pues se van a dar cuenta que es así. Eso ayuda muchísimo a descansar el cuerpo para poder continuar con las labores de una manera mucho más adecuada. Realizar ejercicio continuamente, esto ya mucho en el cuidado que cada uno tenga, como mínimo de pronto caminar por ahí unos 30 minutos todos los días, eso es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos de ejercicio a la semana, es decir, 30 minutos de ejercicio en cada día, ¿sí? 5 días a la semana, entonces eso lo podemos también hacer. Y pues mantener una alimentación sana porque también influye bastante. Ahora, pues acá en esta presentación no lo tenemos, pero ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que se presenten accidentes de trabajo, cierto? Porque pues ya tuvimos la experiencia. Basada en las causas que vimos al principio de la capacitación, debemos tener presente que para evitar accidentes de trabajo, pues para eso estamos recibiendo todas estas capacitaciones en donde vamos obteniendo conocimientos para poder prevenir, ¿cierto? Debemos identificar las condiciones a las que nos encontramos expuestos en nuestra área de trabajo. Tampoco es de que hay muchas condiciones inseguras en mi lugar de trabajo, entonces no voy a hacer nada. No, porque igual yo debo cumplir con mis funciones como trabajador, ¿cierto? Sino que debo identificar cuáles son esas condiciones inseguras que se encuentran en mi lugar de trabajo y reportarlas para que pues desde las áreas que correspondan se realicen acciones que eviten que esas condiciones generen accidentes de trabajo. Y lo otro, evitar cometer actos inseguros como no utilizar los elementos de protección personal, como manipular una carga de manera inadecuada, ¿cierto? Porque eso también influye bastante. ¿Lista? No sé si de pronto hasta el momento tengan una pregunta, todo claro. Pues no, pues, bueno, chicos, entonces, pues la capacitación el día de hoy, como les decía, la idea es poder evitar que se sigan presentando accidentes de trabajo. Ya, pues en lo que llevamos ocurrió uno, ¿cierto? Entonces debemos tener mucha precaución porque no se vayan a volver a presentar.
quería comentarles también que recuerdan la capacitación anterior que fue sobre la conformación de los comités, el COPAS y el Comité de Convivencia Laboral. Bueno, resulta que hasta el momento en la convocatoria que envié solamente se me registraron 2 personitas. Entonces, pues les agradecería que de manera voluntaria, para que no los tengan que escoger democráticamente, pues hagan su participación voluntaria para pertenecer al Comité de Convivencia Laboral y al COPAS, ¿listo? Les agradeceríamos mucho porque pues las 2 personitas que participaron, una fue para el COPAS y la otra fue para el Comité de Convivencia. Y pues ya sabemos que por la cantidad de trabajadores que pues son ustedes, debe haber más personas para poder realizar una votación, ¿listo? Y pues que no los tengan que escoger desde la alta gerencia, porque recuerden que pues ya después de que se realice esta nueva postulación, si ya nadie se postula en esta convocatoria, pues el empleador va a escoger quiénes van a quedar dentro de cada comité, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y para recordarles también sobre el autorreporte de condiciones de trabajo, que era otro enlace que se les había enviado, sigue la misma cantidad de personas que les mencioné en la capacitación para 10 respuestas. Entonces, también les agradezco mucho la participación en ese enlace porque nos es muy importante para poder, pues, realizar adecuada y correcta actualización de nuestra matriz de peligros, ¿listo? Porque de ella se desprenden, pues, prácticamente que todas las actividades que nosotros realizamos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? No sé si alguien quiere aportar algo, si tienen preguntas. No, yo creería que todo está súper bien explicadito. Ok, perfecto. Bueno, espero que pues vamos a ver pues cómo nos va con la evaluación, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, pues voy a tomar una captura de pantalla, entonces para que por favor todos los que de pronto puedan encender la cámara en este momento, para que quede ahí el registro de la evidencia de la capacitación. Y pues mientras van encendiendo sus cámaras, les voy a compartir hacer de evaluación a la capacitación para que por favor todos muy juiciositos diligencien la evaluación y pues marquen asistencia a la capacitación. ¿Listo? Me peino porque yo soy más despeinado. Les en grupo para que por favor se lo compartan a todos los trabajadores. ¿Listo? Listo. Voy a tomar entonces la captura de pantalla. Eso, se ven todos bonitos. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Espero que pues descansen porque creo que ya van a descansar. Y pues nos vemos.